20 minutos sobre las 11 de la noche. La Judicatura también está pendiente de lo que sucede con todo este asunto. Hoy hemos hablado con representantes de los jueces y de los fiscales aquí en Galicia. Muy interesante lo que nos han contado. Vienen a decir que no tienen medios suficientes para enfrentarse a toda esta lluvia, a esta cascada de sospechas de corrupción. Reclaman más medios, como les decía, e instrumentos mucho más específicos. Muy atentos a lo que nos cuentan, porque creo que es para reflexionar. La corrupción está ahogando todavía más los juzgados españoles. A una carga de trabajo inasumible se suma ahora la proliferación de delitos económicos complejos, difíciles de abordar con los medios de los juzgados. En estos casos tenemos unas dificultades porque tenemos que seguir tramitando el resto de causas. Si no tenemos un juzgado de apoyo o un juez de apoyo adscrito a un mayor número de funcionarios, pues resulta imposible llevar una tramitación en unos parámetros de celeridad o que nos exige pues, la opinión pública, y no solo la opinión, sino las garantías que le tenemos que dar a todos los ciudadanos. Piden más efectivos, pero también una policía especializada y un cuerpo de peritos contables capaces de desentrañar las tramas económicas. El problema fundamental es seguirle la pista al dinero, eso a veces es muy complicado. Entonces se exige una serie de gente especializada en la materia y además que el juez se dedique exclusivamente a ese tipo de asuntos. Vienen acompañadas de un entramado financiero o vienen acompañadas de unas mecánicas societarias complejas. Muchas veces vienen incorporando también la presencia de un montón de personas con unas investigaciones que después son complejas, tanto en el manejo de papel como en el manejo de otra clase de información. Crear juzgados especializados en corrupción o dotar de más independencia económica a la justicia son para algunos aspectos clave en la lucha contra la corrupción. Si nosotros para tener medios tenemos que llamar a la puerta del político de turno, que es el caso que igual en 2 o 3 años se ve implicado en un asunto, claro, nosotros necesitamos un poder judicial independiente que se estructura de una manera diametralmente opuesta a lo que se está haciendo en este momento. Los fiscales piden un sistema judicial contra la delincuencia económica más especializado. Sin embargo, defienden el modelo anticorrupción de España, que se ha exportado a otros países como Albania, Croacia o Eslovaquia. Tiene la misma estructura que tiene España porque ha habido técnicos españoles que se han destacado en aquellos países. Y es verdad que la percepción de corrupción que hay en estos países ha ido mejorando, es decir, entienden que la corrupción se ha ido reduciendo paulatinamente. Ahora, claro, en España hay sistemas, sí, es posible que se hayan burlado, pero vamos a tener que investigarlo. Jueces y fiscales no creen que haya que ampliar el plazo en el que prescriben los delitos fiscales, sino acelerar la justicia. Bueno, pues yo creo que reflexiones muy interesantes. Por una parte, esa constatación de falta de medios, teniendo en cuenta la complejidad de todos estos delitos que tienen que ver con la corrupción, los delitos económicos, como decían tanto jueces como fiscales, reclamando, primero, independencia de poderes. Muy interesante la reflexión que hacía sobre la posibilidad de que los mismos jueces que le piden medios al Ejecutivo después se puedan ver en la obligación de procesar a esos ejecutivos. Yo creo que interesante. No sé qué os ha parecido, María José. Sí, bueno, creo que sí que é certo, non é que en moitas ocasións o teñen dito que necesitan máis medios. Eu creo que compre neste momento, con toda esa preocupación cidadán, pois é necesario verdadeiramente. Entón eu creo que hai que dar resposta. Eu de todos os xeitos, non sei se me das un minuto para comentar que nesta mesa peré un pouco esa sensación que creo que ten a cidadanía. Estamos a falar de corruptos, estamos a falar de ladróns, estamos a falar de empresas que compran vontades e non atopamos momento para que quen nos goberne, e é un pouco o reflexo do que nos sucede aquí, poida estar falando, por exemplo, da situación das urxencias neste momento, da situación, por exemplo, do naval, non coas mentiras e incompetencia do Partido Popular. Por tanto, non damos falado do importante, non damos falado de emprego, non damos falado da pesca, non damos falado do sector lácteo, e estamos solamente falando de corruptos, estamos a falar solamente de quen nos engañou, nos sentimos engañado por quen nos goberna, e compre, de verdade, compre transparencia, compre que quen nos goberna vai ao Parlamento, explique todo para que nos poñamos verdadeiramente o importante. Claro, lo que pasa es que hablamos ayer precisamente con Manuel Lago, que advertía que efectivamente hubo una época en la que recurríamos muchos a economistas para que nos dieran claves sobre lo que estaba pasando, pero es que esto empezó como una crisis financiera, acabó siendo una crisis económica, y en estos momentos estamos en una crisis política institucional. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo en que las grandes cosas que están sucediendo en la sociedad española están pasando a un segundo plano como consecuencia de estos escándalos, y la tensión es creciente.
pendiente, E lógicamente. Manolo Lago decía, non era, foi o momento dos economistas, agora parece o momento dos abogados, pois eu digo, o día que sexa o momento dos mestres e das mestras ou dos bibliotecarios, ese bueno, día estaremos hay muchos debates, no solamente aquí. Sí, de políticos vamos a seguir hablando, porque estamos hablando de lo que está sucediendo aquí, pero hay debates que competen a toda la Unión Europea. No olvidemos que hablábamos con el embajador alemán, han tenido oportunidad de escucharlo, bueno, esa conformación de la Unión Europea, esos fallos, que ya hay un cierto consenso en reconocer que se han producido. Había una unión monetaria, pero no una unión económica ni fiscal, pero hay debates que tienen que ver con esa estructura, para muchos también obesa, de la administración europea. 3 sedes tiene la Unión Europea, 3, y hay una iniciativa para tratar de corregir lo que parece a todas luces un desarreglo. Marina. 3 sedes, Fernanda, pero solo mantener, por ejemplo, la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en Francia, nos cuesta a los contribuyentes europeos cerca de 180 millones de euros al año. Muchos eurodiputados están denunciando que esto es un despilfarro y uno de ellos, uno de los más activos en esta lucha, es el checo Eduard Kozunski. Lo que él ha hecho ha sido grabar un vídeo en el que cuenta su vida en el último año. Así se pueden ver sus constantes viajes y sus constantes noches en los hoteles. Esto porque, como decías tú, hay 3 sedes. Una está en Estrasburgo, las comisiones se celebran en Bruselas y la Secretaría General está en Luxemburgo. Este eurodiputado habla también de cifras. Dice que los viajes a Estrasburgo, por ejemplo, consumen 19.000 toneladas de CO2 y que una noche en el hotel allí en Estrasburgo vale 185 euros. Eso es el precio por diputado, pero también por periodista, porque la Unión Europea paga los viajes de ambos. Despilfarros en la Unión Europea, pero estos días está circulando por internet otra polémica que tiene que ver con el precio del restaurante de lujo que existe dentro de las Corts Valencianas. Empezamos por la cifra total. Costó en total 1,8 millones de euros, con colchonetas de 300 euros cada una, sillones de 500, paragüeros y lámparas de 100 euros. Pero lo peor es que para mantenerlo abierto costaba más de 500 euros al día. Todo, por supuesto, pagado con el dinero del Estado. El problema es que dicen que allí no se podía fumar y por lo tanto no acabó de convencer a sus señorías y estaba siempre vacío. Ahora, esos 1,8 millones de euros, después de esa inversión de 1,8 millones de euros, han decidido cerrarlo. Y vamos a ir a otro comedor, un comedor un poco más concurrido. Está en la Moncloa. Allí el ambiente no es de lujo, pero los precios están en la boca de todos porque hoy ha salido la licitación y hemos descubierto que en este comedor, en el comedor de la Moncloa, hay límites de precios. El menú del día no puede costar más de 6,60 euros. La caña vale 1,5 euros. El desayuno con café y churros tiene un coste límite de 1,60 y el bocadillo de tortilla, por ejemplo, vale 1,45. Así que hoy en Internet hablamos de despilfarros, de precios y de lo que pagan los políticos. Pues muchísimas gracias, Marina. 3 cosas muy concretas. Por una parte, la que tiene que ver con el Parlamento Europeo, con las instituciones europeas en general. Algún día habrá que hablar de lo que cobran los eurodiputados, que también puede ser suculento. Tenemos noticia de algunas cosas que nos pueden invitar a pensar que hay una cierta distorsión en esos emolumentos, pero también de esos comedores, y hablábamos de un precio máximo de 6 euros para los diputados, que casi es lo que le cuesta a los niños comer en los colegios públicos. O comedor da Moncloa, por exemplo, é un comedor no que comen tamén os funcionarios da Moncloa, que é dicir, un comedor de empresa. En el caso del comedor de la Moncloa nos llama la atención que haya límites en el precio de los menús de los congresos y no quiero que suene demagógico, pero hay niños que casi pagan eso, casi pagan eso por comer en el colegio. Na universidade, eu como moitos días no comedor da Universidade de Vigo. A Universidade de Vigo e a de Santiago e todas tamén limitan o precio dos comedores e o menú do día na Universidade de Vigo son 4,90 euros, por exemplo, non? É dicir, para mí o das Cortes Valencianas me parece criticable, o outro me parece loable incluso, quer decir que pode haber límites. A mí me parece estupendo nos vamos a preocupar a hacer una comparación por saber cuánto pagan los niños en los colegios públicos por comer. Pero eso que está mal, claro, digo que está mal é que non se subvencionen os comedores públicos e que non só en los que non se subvencionen, que se lle teña recortado los diputados cobran para pagar un pouco máis tamén por comer. Pero outra cousa é que en cualquier caso no comedor comen diputados e comen traballadores e un menú do día de 6 euros e pico non ten percebes, quer decir, un menú do día
como cae na universidade un calquera comedor de empresa deste país. En todo caso, bueno, a maiores dos gastos, por exemplo, que pode haber na Comunidade Europea, a mí o que me preocupa é a falta de peso político que ten a Comunidade Europea nas políticas que se fan os eurodiputados, non? A mí me preocupa moito máis. En plena crise que quedou claramente demostrado todo iso, non? As tres sedes do Parlamento é un despilfarro que eu xa non entendía cando a cousa iba ben e sigo sin entender agora ben. O problema da Unión Europea para mí non é que seña obesa administrativamente, o problema da Unión Europea para mí é que é anoréxica administrativamente e inoperativa. Políticamente, claro. É obesa para as funcións que ten. Se tivese as funcións que tiña que ter políticas de verdade... A queixa parte dos propios eurodiputados. Tres sedes parece que é unha cousa que plantexa certos problemas. É unha estupidez que só se entende por contraprestacións políticas para que non se estén discriminados uns países sobre outros, nada máis. María? Simplemente do comedor, xa que ti facías unha comparativa non cos comedores escolares, e que eu creo que os comedores escolares deberían nos centros públicos ser gratuitos. Os comedores escolares, gratuito o material e gratuitos os libros. Desde logo, os países que apostan por unha educación de calidade, por unha educación verdadeiramente pública para toda a cidadanía, son aqueles que os comedores son gratuitos. Bueno, vamos a hacer un pequeño viaje a Ourense. Querías decir, es que me interesa hablar de Baltar, son las 11:30. No, iba a suscribir un poco lo que estaban diciendo ellos. A ver, creo que han sido obviedades, empezando por lo de los jueces. Yo siempre digo que zapatero a tus zapatos, y por tanto, si todos ellos dicen que hay problemas, que no hay dotaciones, que no hay tiempos y demás, pues tiene que ser cierto. De momento, los jueces van a ir a una huelga el próximo día 20, o sea que muy contentos no deben de estar. Completando lo otro, pues también lo de la Unión Europea, en relación con lo que dice María José, pues hombre, exactamente. María José, igual que Fernanda dice que le sorprende que los diputados, ¿no? que bueno, pues que puedan que me sorprende la protección sobre los dineros de los diputados y no sobre las familias que tienen que pagar. Yo también prefiero que los comedores escolares, pues quienes pueden o podemos pagar, lo hagamos en detrimento de otros. Hay modelos, Finlandia, por ejemplo, es gratis para todo el mundo el comedor escolar. Estamos en ese nivel, no, bueno, estuvimos en ese nivel. Aquí sería posible se tivésemos unha única rede, é dicir, unha rede donde estivesen escolarizados como en Finlandia o 98% do alumnado na rede pública, por lo tanto, cartos para ensino, se todos estivesen na rede pública podería existir. Bueno, les decía, vamos a hacer un viaje a Ourense después de esas imágenes, esas escenas que veíamos ayer delante del Palacio de Justicia de la ciudad de Asburgas, coincidiendo con esa declaración ante el juez del expresidente de la Diputación de Ourense. Pretendíamos poner la lupa encima de quienes estaban apoyando a Xosé Luis Baltar y hemos encontrado algunas explicaciones, quizás, a por qué estaban allí. Sorprendieron a todos con su presencia a las puertas del Palacio de Justicia de Ourense, pero esta llamativa representación del Partido Popular no apoyaba en vano al que fue su líder durante 2 décadas. Entre sus rostros nos encontramos con numerosos alcaldes y diputados que tienen familia directa trabajando en la Diputación. A Plácido Álvarez, el alcalde de Muiños, le pasa por partida doble. Ayer el portavoz del PP en la Diputación ourensana se refería públicamente a Baltar como un amigo. Sus 2 hijos están empleados en la institución. Los lazos directos también se cumplen con el regidor de Chandresa de Queixa. Uno de sus concejales trabaja en la Diputación y, según el PSOE, el exmarido de su hija también llegó a disfrutar en su momento de acceso directo a un puesto de trabajo. Similares son los casos de Ana Belén Vázquez, diputada del PP, y de José Antonio Armada, alcalde de Bande. Ambos tienen su puesto de trabajo en la institución, pero gozan de una excedencia para hacerse cargo en la actualidad de sus nuevas responsabilidades. Y especialmente significativo es el caso del alcalde de Monterrey, José Luis Suárez, quien tuvo que llevarse un buen disgusto al enterarse de que mientras él esperaba a su amigo Baltar, este responsabilizaba a su hijo de las supuestas 104 contrataciones irregulares. Es el jefe de personal de la Diputación ourensana. Bueno, son algunos ejemplos. Se lo voy a completar con un titular que mañana podrán ver desarrollado en las páginas de La Voz de Galicia y que forma parte de su primera, que después les completo también. Y es el siguiente, el titular. Quienes arroparon a Baltar ante el juzgado tienen a 87 allegados contratados en la Diputación Provincial.
Hoy tuvimos ocasión, ya que, como les decía, ayer no quisieron, de preguntarle a Alberto Núñez Feijóo, en esta ocasión en su condición de presidente del Partido Popular, sobre la presencia de cargos institucionales de la organización conservadora, arropando, como decía, al señor Baltar, que por otra parte en estos momentos no es militante del PP, porque como saben causó baja cuando se inició todo este proceso. Al fin conseguimos saber lo que opinaba la cúpula gallega del partido, y esto fue lo que contestó Feijóo a preguntas de Marta Carballo. Quería saber qué opina, qué le parece que cargos públicos del Partido Popular se concentraran ayer en la puerta de los juzgados durante la declaración de Baltar, precisamente como cargos públicos del PP, como alcaldes y diputados. Eu supoño que non se incumpliu ninguna norma, non? Se non se incumple ninguna norma, pois cada un ten dereito, nun Estado de Dereito, a manifestar o seu apoio ou o seu descontento sin que se incumplan ninguna norma. O que non me parecería razonable é que se manifestaran dentro do xulgado durante o momento da declaración, porque eso non é cumplir as normas da Administración de Xustiza. Pero manifestar a favor ou en contra o posicionamento, eso está constitucionalmente permitido e, en consecuencia, os dereitos e liberdades hai que protexelas sempre. Bueno, la explicación que hoy daba Alberto Núñez Feijóo a esos apoyos de alcaldes, diputados nacionales y diputados provinciales y diputados en Madrid del Partido Popular. Martiño. Bueno, eu creo que isto é un problema que leva acontecendo dende hai anos na provincia de Ourense, non? E que ten na súa máxima representación unha persoa como Baltar, non? Eu coido que foron moi coñecidas, incluso valoradas políticamente, determinadas prácticas que podemos tildar, porque estamos moi susceptibles todos de presuntamente clientelares, e que poñen en riba da mesa o peor do que ven sendo a política, non? A política caciquil, e que, no fondo, ahora están emerxendo, curiosamente, no momento no que o seu máximo representante está apartado da política e no momento no que a máxima pena que pode chegar a acontecer é que o inhabiliten para algo do que el mismo xa se auto-inhabilitou despois de facer todo o que fixo, non? O peor de todo xa non é Baltar, o peor de todo é determinada cultura política que instaurou na provincia en determinados sectores, non? Amparaos no todo vale, e logo a hipocresía do Partido Popular de Galiza respecto a súa figura, porque por unha banda o combatían políticamente e por outra banda se apoyaban nel para manterse políticamente no goberno e para sentar as maiorías absolutas, non? Eu que hoxe estou vendo unha gran actuación do señor Feijóo, eu sempre dixen, antes falaba de Alternativa María e nos decía que montábamos circo, ele é o gran fillo de Judín, hai dos escapistas, está Judín e logo está Feijóo, escapa moi ben, non? Ora resulta que o problema é a norma e que a xente se comporte, e o problema non é unha valoración política que se lle presupón diante dunha cuestión como a que acontece, non? E eu coido que aí están a historia, non? A mágoa é non ter exixido antes responsabilidades políticas, non se ter antes desvencellado de iso, pero, bueno, aquí o fin xustifica os medios e en determinadas dinámicas, bueno, compre máis ver a serie do Soprano que facer política honesta e transparente. María. Vamos a ver, el señor Baltar está dando las explicaciones donde las tiene que dar. Ya veremos qué sale de ese proceso. Es un argumento que he repetido hasta la saciedad también en esta mesa, que ya veremos en qué acaba todo eso. Y en relación con los comportamientos de cada uno, pues hombre, si yo no censuro personalmente ni juzgo a aquellas personas que se ponen en las puertas de los juzgados o donde sea a pegar gritos, a insultar, a ver, lo repruebo personalmente, pero entiendo, ¿no? Y cuántas veces me has dicho, no, es que entra dentro del ánimo social, de la conciencia social, de cómo estamos hartos, entonces es normal que la gente emita determinados exabruptos, ¿no? Que incluso amenace, que intimide. Bueno, pues esto es otra muestra de apoyo. Ya cada uno con los apoyos, con sus filias, sus fobias, con lo que deba o no deba, o con las simpatías personales que tenga y con la imagen que quiera dar. Es que yo creo que cada uno, efectivamente, o sea, siempre y cuando no se incumpla, hay que respetar la libertad, insisto, tanto de los que apoyan como de los que reprueban, ¿no? O sea, tampoco creo que necesite más María, valoración. María, ti como a min eres de Ourense. Pois sí que son de Ourense, entón eu creo que o grave é o que lle sucede a Ourense, a provincia de Ourense. Estamos por debaixo de 100.000 persoas afiliadas á Seguridade Social, máis de 30.000 persoas en desemprego
emprego, e iso é o grave, son esas políticas clienterais que non axudan a crear emprego, que fan que parientes, amigos e axentes electorais sexan os que se empregan, que a outra xente ten que estar saindo e emigrando, polo tanto, iso é co que hai que rematar. E o grave é que empezas a creer e empezas a ver que o baltarismo vai a sobrevivir, vai a ser capaz de ir máis alá do seu inventor, non? Verdadeiramente toda esa rede clientelar está hoxe en mans do seu fillo e verdadeiramente a provincia de Ourense ten os parámetros socioeconómicos máis baixos de todas as provincias galegas. No toda a red debe de estar supuestamente en manos do señor Baltar, porque hai un párrafo del libro de memorias de Emilio Pérez Touriño, ¿no? Que si mal no recuerdo dice que reconoce que él supo que el señor Quintana había establecido redes clientelares mientras eran socios en el bipartido. Bueno, pues entonces lle preguntas a Touriño. O sea, estamos a falar de empregar familiares. Muller, María, contesta esto. Con estrategia do ventilador, no, pero estamos a falar de quen empregou a familiares, amigos, axentes electorais. E ademais no momento, dis que Touriño o conta e non se refería a emprego. Eu que comparto con Touriño que determinadas áreas de xestión do BNG no goberno bipartito, pois en materia de personal, para min non funcionaron pois todo o públicamente correcto. E tamén, Iván, por non darlle razón a María, estás aí facendo unha filigrana dialéctica. Eu só comparto, pero non é nada comparable que me digas que o personal das galescolas pois se podía ter contratado de outro xeito do que se contratou, con que me digas que temos unha diputación provincial que está absolutamente Un momento. A ver, eso de que... No, pero... A ver, Iván. Pero eso de que se podía ter contratado de outro xeito, que quere decir exactamente? Para mí, eu as galescolas entendidas como unha rede de escolas infantis de Galicia, a faría exactamente, a integraría dentro do sistema público de ensino de Galicia e contrataría funcionarios como se contratan para un colexio de primaria. Non faría un consorcio cunhas mesas de contratación a que había 3 membros da Xunta, 2 dos concellos, que valoraban as entrevistas, unha puntuación nas entrevistas, para mí moi elevada, a entrevista personal sobre a proba escrita ou sobre este tipo de proba. Con sospeitas de que tamén había unha certa pretensión ou unha certa estrategia para... Polo menos, o método que se seguiu para facer ese tipo de probas e ese tipo de contratacións deu pé a suscitar determinadas sospeitas que se fixera de outro xeito, como a contratación de calquera profesor, non se tería dado ese efeito. En todo caso non é comparable. Non, pero de todos os xeitos, é que non pode dicir eso alguén do Partido Socialista, porque se foi unha eiva, eu sí que creo que é certo que era preferible que fosen funcionarios das escolas infantís de 0 a 3 anos, verdadeiramente unha rede que foi modelo e que foi exemplo e que o Partido Popular está do sistema de contratación. Entón, eso é unha imposición do Partido Socialista naquel momento, socio mayoritario do goberno, que impide verdadeiramente, sí, eso é certo, porque ademais é que se intentou desde vicepresidencia, no, é verdade, o consorcio, non, pois non discutamos sobre María non ten culpa de eso, que foi eu a que preguntou. O consorcio se crea porque por parte do socio de goberno se impide a contratación do xeito máis ordinario, que son funcionarios. Si, eso é verdade, eso sabe calquera e probablemente o saibas ti, se non o sabes xo conto agora. O consorcio se crea en vicepresidencia, o consorcio controla a vicepresidencia e as contratacións controla a vicepresidencia. No, pero vicepresidencia, e por qué? Aquelo que depende de presidencia, que é o funcionariado, de quen dependía o funcionariado? De quen dependía o funcionariado? Da Consellería da Presidencia. Exactamente. Pero ti sabes como a min que, supoño, cando se negocia o pacto de goberno, hai unha cuestión que son as redes de escolas infantís, que hai discusión se teñen que pertencer á educación, como pretendía o Partido Socialista, que tiña a Consellería de Educación, ou teñen que pertencer á igualdade, servicios sociais, que era o que pretendía o BNG. E están, froito dese acordo de goberno, non se integraron en educación, se integraron en servicios sociais. Non, era porque estaban, non é que se integraran, Iván, é que xa estaban, as escolas infantis pertencían. Yo voy a insistir en Baltar, si me vais a permitir un momentito nada más, porque María Sosetti falabas da herencia de Baltar, y efectivamente tiene un heredero con nombre y apellidos, que son los suyos, en concreto su primer apellido, Baltar, su hijo Manuel Baltar, que va a ser presidente del Partido Popular de la provincia de Ourense. No, va a seguir siéndolo porque acabamos de saber que no hay más candidatos. También se le preguntó hoy a Feijóo sobre el particular.
Congreso de Ourense hai un militante que acaba de presentar unha lista e esa é a única lista que se presentou no prazo previsto de acordo cos estatutos e, polo tanto, eu felicito o señor que consigue, o señor Manuel Baltar, que consigue a vontade do PP de Ourense e espero e desexo que esa candidatura pois aparte as diferenzas que houbo en épocas anteriores e que sexa a candidatura do Partido Popular de Ourense na súa totalidade. E, polo tanto, os afiliados e os dirixentes non son dunha persona ou doutra, son dun partido. Dado que hai unha sola candidatura, supoño que a candidatura reflexará o partido. Habla de suposiciones el señor Feijóo y habla de diferencias, reconoce esas diferencias en el seno del Partido Popular en la provincia de Ourense. Bueno, Baltar, el lunes seguiremos hablando del asunto de Baltar, tendremos aquí a representantes de la Diputación, a ver si tenemos suerte de que finalmente los representantes del PP nos digan que sí. De momento no estamos teniendo mucho éxito en nuestra convocatoria, si ellos no quieren venir, vendrán los representantes de los otros dos grupos políticos que tienen presencia en el Pazo Provincial de la calle de O Progreso. Vámonos al plato de informativos porque allí está Uxía Rodríguez, como siempre, dispuesta a completarnos esta realidad tan dura que vivimos últimamente. ¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Pues está a punto de terminar un día que ha estado también marcado por las protestas. Una de las más singulares ha tenido lugar en las oficinas del INEM. A primera hora de la mañana, a las 9 de la mañana y de forma simultánea, varios grupos de personas irrumpían con pancartas, sobres gigantes e incluso instrumentos musicales en varias de ellas. Un acto simbólico para pedir un plan de rescate para la ciudadanía. Y precisamente hoy, desde el otro lado del Atlántico, nos llega una oferta de trabajo, o más bien 1000. Canadá abre sus puertas y sus fronteras a españoles sin empleo. Ofrecerá 1 millar de visados de trabajo para jóvenes de entre 18 y 35 años. Parece que sigue el ejemplo de Brasil. La sexta economía del mundo ha incrementado un 137% su número de permisos para extranjeros. Y la semana que viene una delegación de la Unión Europea llegará a Galicia para analizar la contaminación de las rías. Comprobarán el estado de las rías de Vigo, Ferrol y O Burgo después de recibir diferentes denuncias de colectivos vecinales y asociaciones medioambientales. Quieren conocer de primera mano los problemas de saneamiento gallegos y estudiar si los niveles de contaminación vulneran las leyes europeas. Y todo parecía indicar que Galicia iba a permitir expedir licencias de caza a los menores a partir de 14 años, pero al final la Xunta ha dado marcha atrás. El Ejecutivo gallego ha anunciado hoy que la edad mínima seguirá estando en los 16. Así lo incluirá en la nueva Ley Gallega de Caza, que aumenta además las infracciones tipificadas. Y los árboles del barrio vigués de Coia han amanecido hoy empapelados de una forma muy curiosa, con corazones y poemas. La iniciativa forma parte de una campaña emprendida por un grupo de ciudadanos anónimos que reclama una correcta política medioambiental. Los vecinos aseguran que desde el ayuntamiento se están llevando a cabo talas indiscriminadas de árboles. Avisan de que la de hoy es solo la primera de una serie de acciones protesta por toda la ciudad. Así terminamos hoy, Fernanda. Volvemos el lunes. Pues muchísimas gracias, Uxía. Vamos a completar este relato informativo con cosas que van a aparecer mañana en La Voz de Galicia. Les adelanto, como siempre, en exclusiva esta primera página de la primera edición, titular de apertura: Rajoy nombró tesorero a Bárcenas pese a que en el PP se sospechaba de él. El fiscal general promete investigar a fondo si el PP tuvo contabilidad. Núñez Feijóo, la referencia para la regeneración democrática es Rajoy. Foto de primera en esta edición: vuelven a casa los 11 mariñeiros de Ribeira que naufragaron en Cartagena. 7 de los tripulantes del Costero II a su llegada ayer al aeropuerto, hoy al aeropuerto de Lavacolla. Destacar también ese titular que les adelantaba: quienes arroparon a Baltar ante el juzgado tienen a 87 allegados contratados en la Diputación, que un equipo gallego bate el récord mundial de velocidad de transmisión de datos. Y una última cuestión: el BNG, Esquerra Republicana de Cataluña y Amaiur proponen que se reconozca el derecho de autodeterminación sin cambiar la Constitución. No sé si esta última cuestión merece algún comentario. María. No, ninguna. Yo tendré que leer cómo lo quieren proponer, pero bueno,
no se caracterizan precisamente por respetar la Constitución, entonces no creo que sea nada que encaje muy bien. Quiero leerlo de todas maneras. La Constitución se caracteriza por respetar al Partido Popular, que ha cambiado en 15 días nun verano, despois de decirnos que era incambiable, ¿no? Sí, aquí todos el Partido Popular. Tamén o dereito de autodeterminación é un dereito democrático, entón, bueno, evidentemente. Pois, en fin, a autodeterminación de Galicia non forma parte das miñas prioridades neste momento, creo que hai outras, pero bueno, en todo caso, creo que é todo o mundo lícito de poder pedila e, sobre todo, os cidadáns libremente de poder decidir. En todo caso, a min non se me ocurre forma legal posible de facelo coa Constitución tal como está aprobada neste momento. Creo que é un dereito democrático dos povos e que a cidadanía tamén entendería, non, que quere decidir como se quere gobernar e que estamos a falar de identidade, pero que estamos a falar de economía, que estamos a falar de futuro, que estamos a falar do que queremos ser e cos nosos propios medios. Bueno, pues hoy es jueves y como es jueves le hemos pedido a Lois Balado que nos permitiera acabar el programa de esta noche con una sonrisa. La verdad es que tenía muchas fuentes de inspiración, han pasado muchísimas cosas, parece increíble que solo haya sido este lunes pasado cuando Rajoy viajaba a Alemania para dar una rueda de prensa que se había negado a dar en Madrid, con lo que le hubiera sido muchísimo más fácil atender a los periodistas y a los españoles a través de los periodistas que querían saber qué estaba pasando en torno a los ya famosísimos papeles de Bárcenas. Así que no se lo pierdan porque le ha quedado redondo. Off the record. Ha sido una semana dura para el Partido Popular, aunque algunos lo han llevado mejor que otros. Luis Bárcenas, por ejemplo, parecía sufrir una especie de manía persecutoria. Muchas gracias. Cuidado, dinero negro. Aunque claro, no sabemos qué era lo que creaba ese pavor en Luis Bárcenas. Aunque tal vez... dinero negro. Cuidado. Adiós, buenos días. Mejor, mucho mejor lo han llevado en la cúpula del PP, porque a pesar de que la famosa prima de riesgo ha vuelto a repuntar tras un tiempo relativamente calmada, en el PP son unos expertos en generar confianza en los mercados. Y el protocolo demostrado por el partido durante estos días ha seguido al pie de la letra los dictados del Manual de cómo generar confianza. Lo estoy leyendo, porque no quiero pronunciar una palabra más alta que otra. Regla número 1. Ante una rueda de prensa difícil, muéstrate firme. Si estás relajado, todos pensarán que la cosa va como la seda. Y por tanto no voy a adelantarles a ustedes. Regla número 2. Si el auricular del traductor te da problemas, mantén el tipo y sigue adelante. Que el gobierno está con ganas, está con ilusión, está con fortaleza. Regla número 3. El lenguaje corporal es importantísimo. Transmita con su expresión lo mismo que transmite con sus palabras. Nunca he recibido dinero negro. Todas nuestras retribuciones se han ajustado a la más estricta legalidad e igualmente me enorgullezco. En cuarto lugar, no caiga en la arrogancia y recuerde que los mercados valoran a aquellos gobiernos que muestran más capacidad para el diálogo. Los aplausos del Grupo Socialista procederán después de la respuesta del ministro, ¿no? Después de que ha leído usted muy bien el texto de la pregunta. Eso es lo que quiere decir los aplausos. Y por último, demuestre que su gobierno es todo un experto en los temas de los que habla. Claro, yo no sé ni lo que he dicho, ahora me van a sacar cualquier corte de cualquier barbaridad que haya dicho. ¿Qué? Ya, bueno. Si todo esto falla, mejor será que echen balones fuera. En fin, cosas que pasaron esta semana vistas, como les digo siempre, desde el punto de vista de Lois Balado y este Off the Record que trata siempre de interpretar la actualidad con otra mirada. ¿Qué nos espera la semana que viene, Martiño? ¿Qué pronosticas que va a pasar? Pois nos esperan amigos, conversa, rock and roll, música, cine, literatura... Que ben vives, Bueno, intentamos escapar disto, non? É dicir, os Sopranos vemos simplemente os sábados, os domingos, uns capítulos soltos para aprender como funcionan eles e os que lles lavan as caras. Algúnha aposta do que poda acontecer o lunes, porque tal como están as cousas... Pois o embargo do Urdangarín parece ser, non? Bueno, o embargo está en marcha xa, por eso, efectivamente. Que se concretará en que? E, bueno, pois máis porquería para este país que apodrece por momentos, non? A verdade é que teño ganas de falar de outras cousas e espero que pronto, en fin, poda pasar todo isto e de verdade saia o bon que ten este país que é moito, non? María?
Pois é antroido que a xente que a xente que goce del, que o pase moi ben e que sexa capaz de mirar un pouco por enriba, non, de toda, usando unha palabra, de toda esa merda, non, que algúns queren deixarnos aí. É verdad que entroido e ali en Teo e en xeral toda aquela zona é o entroido da Ulla. Bueno, que aí non me van a tirar a que non te lo dito. Efectivamente, entroido. Este momento de promoción porque en Fene a festa máis grande do ano. Bueno, eu xa non falo de Ourense, que é onde se celebra o verdadeiro entroido. María. Bueno, Pues yo solamente espero que se empiece a clarificar un poco todo esto, puesto que hay colaboración por todas partes y que todos estamos interesados en que se empiece a arrojar luz, que esa luz empiece a dar resultados y que los procedimientos sigan, porque es verdad que la situación es grave, es verdad que el país no se merece esto, la ciudadanía no se merece esto y el Partido Popular tampoco se lo merece. Bueno, en fin, mucha imaginación tiene la gente, no me refiero ahora a nuestros 4 amigos, sino a toda esa inventiva que está rodeando a todo esto que está pasando. Como comentamos muchas veces, la singularidad de esta crisis y de todas las bofetadas que recibimos a diario son las redes sociales, ese gran tejido que nos permite estar interconectados y que nos permite compartir ese genio que probablemente existe desde siempre, pero que hoy es un poco patrimonio de todos. Así que Marina ha hecho un pequeño repaso por cosas que han inspirado a los internautas todo este asunto de Bárcenas, los sobres, etcétera, etcétera. Con esto les dejamos, sean felices.